Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Efectúan honras fúnebres del general de Cuerpo de Ejército de la Reserva, Sixto Batista Santana. Otorgan certificación internacional al laboratorio de la refinería Camilo Cienfuegos. Y llega mañana buque escuela de la Armada Argentina. Ofrendas florales del líder histórico de la revolución, Fidel Castro Ruz, y del presidente de los consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, acompañaron las honras fúnebres del general de Cuerpo de Ejército de la Reserva, Sixto Batista Santana, quien falleciera este domingo en la capital. Asistieron los miembros del Buró Político y generales del Cuerpo de Ejército, Abelardo Colomé Ibarra y Leopoldo Sintra Frías, ministros del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, respectivamente. En el Panteón de los Veteranos de la Independencia, en la necrópolis de Colón, en La Habana, se efectuaron las honras fúnebres del general de Cuerpo de Ejército de la Reserva, Sixto Batista Santana. Un compañero de lucha se nos va, pero su legado revolucionario se mantendrá por siempre, como un ejemplo que guiará a las actuales y futuras generaciones de jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior y de los cuadros del partido en el camino del deber y de los familiares, altos jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, así como dirigentes del partido, el Estado y el gobierno, representantes de las organizaciones de masas y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, asistieron a las honras fúnebres de quien fuera un destacado combatiente al servicio de la patria. Para nosotros la pérdida de Sixto es una enorme pérdida, ¿no?, que lo sentimos en el corazón de nosotros, porque Sixto para los hombres y mujeres de nuestra generación es un símbolo de nuestra revolución. Sixto siempre fue un compañero, independientemente de las responsabilidades que tuvo en algunos momentos que fueron altas, porque llegó a ser miembro suplente del Buró Político, a ser jefe del Departamento Militar del Comité Central. Siempre fue un agente muy revolucionario, muy patriota, y nunca dejó de ser sencillo, modesto. Las cenizas del general de Cuerpo de Ejército de la Reserva, Sixto Batista Santana, en ceremonia familiar fueron colocadas en el recinto de osarios de las diferentes gestas emancipatorias. Sixto Batista Santana, además de las diversas responsabilidades asumidas para las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, fue coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, fundador del Partido Comunista de Cuba, fue miembro suplente del Buró Político, del Secretariado del Comité Central del Partido y del Consejo de Estado, así como diputado a la Asamblea Nacional. Amigos, familiares, compañeros de armas y cubanos de diferentes generaciones despiden de este modo al insigne luchador. Yosley Carrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El pueblo santiaguero, en representación de todos los cubanos, rindió homenaje a los revolucionarios Josué País, Floro Vistel y Salvador Pascual, asesinados el 30 de junio de 1957 por esbirros de la dictadura de Fulgencio Batista. Este 30 de junio los santiagueros volvimos al histórico sitio donde 3 valerosos jóvenes fueron asesinados por sicarios batistianos. Josué País, Floro Vistel y Salvador Pascual recibieron el homenaje del pueblo santiaguero al conmemorarse el aniversario 57 de su heroica caída en desigual combate. Otros Josué, Flor y Salvador que nacen en esta tierra y se forman en nuestras escuelas y universidades. El pueblo cubano, en especial el santiaguero, recordará siempre a los hijos caídos en el camino hacia la victoria. Y como héroes eternos de la patria fueron honrados porque esta tierra jamás olvida a sus hijos. Coral Vázquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
En horas de la mañana de este martes 1 de julio está previsto el arribo al puerto de La Habana en visita oficial del buque escuela Fragata Libertad de la Armada de la República Argentina. Durante su estancia en nuestro país, los marinos argentinos cumplirán un programa de actividades que incluye visitas de cortesía al jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria, a la presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular de la capital y a la Academia Naval Granma. También recorrerán lugares de interés histórico y cultural. Se le informa a la población que durante la entrada al puerto de La Habana del buque escuela Fragata Libertad a las 9:15 am serán disparadas 21 salvas desde la nave visitante como saludo a la nación, las que serán reciprocadas por una batería de artillería de las Fuerzas Armadas Revolucionarias desde la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Y los militantes del autoproclamado Estado Islámico de Irak y el Levante instauraron un califato islámico en las áreas que controlan en la frontera sirio-iraquí. El grupo extremista hizo un llamado a quienes profesan esa religión en todo el mundo para que juren lealtad a su Estado. Se llamó califato islámico al primer sistema de gobierno establecido por el Islam en tiempos del profeta Mahoma. Como califa fue designado el líder de la organización Abu Bakr al-Baghdadi. Con esta acción, los yihadistas buscan establecer un reino en áreas bajo su control. En tanto, se recrudecen los enfrentamientos entre el ejército iraquí y los insurgentes sunitas en el norte del país. Las fuerzas gubernamentales tratan de recuperar el control de la ciudad de Tikrit, actualmente en manos de los rebeldes. Más de 1 millón de ciudadanos sirios se han desplazado hacia el Líbano debido al conflicto armado que vive su país. El ministro libanés de Asuntos Sociales, Rashid Erbaz, advirtió que la capacidad de recibir refugiados excedió los límites y pidió ayuda internacional para asistirlos debidamente. Fuentes del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR, informaron que otros 48.500 sirios esperan por su registro para recibir ayuda humanitaria. La organización precisó que los emigrantes se encuentran ubicados en campamentos de diversas regiones libanesas. Las autoridades de Beirut informaron que al flujo de desplazados sirios hay que sumar los más de 400.000 palestinos que viven en ese país hace más de 40 años. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, abogó por prolongar el alto el fuego en Ucrania para facilitar la búsqueda de mecanismos duraderos de paz. El mandatario hizo el llamamiento en conversación telefónica con la canciller alemana Angela Merkel y su par francés François Hollande. Los tres jefes de Estado abogaron por una tercera ronda de consultas entre los representantes de Donetsk y Lugansk y el gobierno de Kiev. Putin también analizó con su homólogo ucraniano Piotr Poroshenko la necesidad de crear mecanismos seguros de control sobre la tregua y propuso enviar observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para controlar 3 puntos fronterizos. Por su parte, el gobernador de Donetsk, Pavel Gubaryov, denunció el uso de armas químicas por el ejército ucraniano contra las autodefensas. Gracias, Marcial. La secundaria básica cubana debe graduar este curso a unos 134.895 adolescentes de 9º grado. En conferencia de prensa, la directora nacional de ese nivel aseguró que para todos está garantizada la continuidad de los estudios. En el próximo curso se implementarán algunas transformaciones. La directora de Educación Secundaria Básica, doctora Zoe Larret, dijo en conferencia de prensa que los 134.895 jóvenes que deben graduarse este año de 9º grado tienen asegurada la continuidad de estudios, el 42% en preuniversitario y el resto en la enseñanza técnico-profesional en correspondencia con la demanda de fuerza de trabajo calificada en cada territorio. La doctora Zoe Larret informó que se estudian algunas propuestas o adecuaciones para implementar el próximo curso escolar en las 1.166 escuelas de secundaria básica que existen en el país. La esencia fundamental de las adecuaciones que se están proponiendo tienen que ver con declarar a la escuela como el centro cultural más importante de la comunidad. Tiene esto como esencia que en la escuela se potencie el mayor conocimiento interno dentro de la institución y que a la vez las instituciones que rodean la escuela potencien también el desarrollo de ese conocimiento, que existe una interacción constante entre la escuela y la comunidad, de manera que el estudiante obtenga una formación realmente integral, que es lo máximo que aspiramos.
Trascendió que los estudiantes de secundaria básica el próximo curso escolar tendrán actividades en la mañana y la tarde y se potenciará la formación ciudadana, la enseñanza de la historia y el estudio de las ciencias mediante el uso de los laboratorios. Aclaró que es una prioridad del país completar el montaje de estos en todas las escuelas. Lyudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Laboratorio Central de la Refinería de Petróleo Camilo Cienfuegos recibió el certificado que otorga el órgano nacional de acreditación de la República de Cuba en correspondencia con los requisitos establecidos internacionalmente. A partir de este momento, los resultados de ensayos emitidos por esa entidad son válidos en todas partes. Como uno de los reconocimientos técnicos más importantes que puede recibir la refinería Camilo Cienfuegos, catalogaron la certificación directivos del enclave. El laboratorio central de esta industria, ubicada en Cienfuegos, recibió el certificado que otorga el órgano nacional de acreditación de la República de Cuba, ONAR, según las siglas, para 3 de sus ensayos químicos. A partir de este momento, los resultados de ensayos para determinar la acidez, la densidad y el azufre de sus producciones, en especial del combustible Jet A1, serán válidos en todas partes del mundo. La obtención del certificado inspira confianza a las autoridades supervisoras y compradoras de estos productos y servicios, al tiempo que permite ahorrar costos, aseguró el subgerente de operaciones de la refinería, Ramón Curapiaca Medina. Ahí utilizamos lo que tanto la norma ISO 9001 del 2008 y la norma 17025 de la norma cubana. Dentro del mismo proyecto El Arba, esto era un anhelo nuestro, tanto la empresa, tanto la parte cubana y venezolana, de que esto lográramos un feliz término. Por su parte, la jefa de la Secretaría Ejecutiva Nacional de la ONAR, María Pastora Miranda, sostuvo que la acreditación constituye una herramienta vital para elevar la competitividad de los productos y para su inserción en el mercado internacional. Con esta entrega suman ya 71 laboratorios acreditados en el país, aunque hasta ahora este es el único merecedor del aval entre las unidades involucradas en proyectos de Cuba y Venezuela. Especialistas aseguraron que en diciembre de este año el laboratorio optará por la certificación para otros 2 ensayos, los que determinan el punto de humo y el de congelación del combustible Jet A1. Desde Cienfuegos, Ángel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un juicio contra 3 empresarios canadienses y exfuncionarios cubanos implicados en delitos contra la economía nacional se halla concluso para sentencia y el tribunal pronunciará su decisión en los próximos días, informó hoy el diario Granma. El proceso penal se realizó contra los empresarios canadienses Vázquez Cito Maquián, Marco Vinicio Puche Rodríguez y Claudio Franco Beteré por los delitos de cohecho, perjuicio de la actividad económica o la contratación, falsificación de documentos bancarios y de comercio, estafa, tráfico de divisas y evasión fiscal. Además, fueron acusados exdirectivos cubanos pertenecientes a los otroras Ministerios del Azúcar y de la Industria Básica, así como el exdirector de la Asociación Económica Internacional SISTUR del Ministerio de Turismo. También se imputaron hechos delictivos contra 5 personas que ocupaban diferentes responsabilidades en la sucursal Tomajian Group en Cuba. El fiscal en su informe final pidió sanciones de entre 20 y 8 años de privación de libertad. La Fiscalía solicitó también disponer la obligación de los acusados de abonar más de 91 millones de dólares que como daño económico causaron al país y que sean retribuidos en parte con los bienes y dinero ocupados durante el proceso investigativo a Tomajian y a las mencionadas compañías. Hola, ¿qué tal mis amigos? Tenemos influencia débil de altas presiones sobre Cuba y claro, el calentamiento del día es tal que puede dar lugar a algún chubasco, alguna tormenta eléctrica aislada en horas de la tarde. Y termina junio y todo está muy pero muy tranquilo en el Atlántico. Sin embargo, miren, acá en el Chaco de Charleston hay una zona de bajas presiones con mucha nubosidad. Aquí hay ciertas condiciones marginales para que se pueda formar una depresión tropical. No están las condiciones bien claras, pero pudiera formarse y en ese caso sería la primera depresión tropical de la actual temporada. Ya veremos. Y bueno,
El pronóstico para Cuba: en la parte occidental del país amaneceremos con sol, algunas nubes, algún nublado ocasional en zonas de la costa norte de La Habana, de Matanza, con algún chubasco también ocasional y ligero. Las temperaturas mínimas de la madrugada de 22, 23 y 24 grados Celsius. Ya por la tarde el termómetro llegará a valores de 32, 33, bastante calor, con algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas en la zona interior del territorio occidental. Por la tarde, pues tendremos esas condiciones en casi todo el territorio nacional. Miren ustedes, en la parte central amanecerá con sol abundante, 23 grados, 24 de mínima por la madrugada. En la tarde, pues como les decía, algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas, 33 grados de temperatura máxima. Mientras que en la región oriental tendremos ahí sol y algunas nubes por la mañana, 23, 24 y 25 grados Celsius de mínima en la ciudad de Santiago de Cuba. Por la tarde, los valores de la temperatura serán bastante elevados ahí, 33, 34 grados en Santiago de Cuba y en Guantánamo, mientras que habrá también algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas producto del calentamiento del día. En los próximos días no serán una excepción, las condiciones son bastante similares de que ocurran algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas en la tarde, las temperaturas como hasta ahora, incluso llegando a 33 y 34 grados en la zona oriental del país. Así que mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. Juan Carlos Varela asumirá este martes la presidencia de Panamá con una minoría legislativa que le obliga a hacer alianzas para poder gobernar. Durante su campaña electoral hizo importantes promesas al pueblo, entre ellas la reducción del precio de los alimentos básicos. Además, prometió iniciar un amplio programa de construcción de viviendas, disminuir la edad de retiro, introducir importantes cambios en la educación pública e incrementar el salario mínimo. 8 jefes de Estado o Gobierno han confirmado su asistencia a la ceremonia de investidura. Hoy concluirá la administración de Ricardo Martinelli, considerada por la oposición como la más corrupta en la historia del país por falta de controles en el gasto público y la proliferación de escándalos financieros. El 9º aniversario de Petrocaribe se celebró este lunes con un espectáculo cultural en el Teatro Bolívar de Caracas. Ese mecanismo de integración energética, compuesto por 19 países, fue creado durante el primer encuentro energético de jefes de Estado y de Gobierno del Caribe, a propuesta del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Petrocaribe ha cumplido con su objetivo principal de suministrar combustible a los países miembros en condiciones ventajosas de pago a través de créditos blandos y bajas tasas de interés. El organismo contempla además una zona económica dirigida a centrar el intercambio en áreas de transporte y comunicaciones, encadenamiento productivo, turismo, comercio e integración social y cultural. Latinoamérica y el Caribe reiteraron su respaldo a Argentina ante los ataques de los llamados fondos buitre y advirtieron sobre las consecuencias nocivas para la región de esos capitales especulativos. Pero para ampliarnos el tema, acontecer económico mundial con Marisela Recasens. Muy buenas noches, Marisela. Buenas noches. Así es, Añé, el respaldo a Argentina se realizó en sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA celebrada este lunes en Washington. En el encuentro, la región apoyó la solicitud de Buenos Aires de convocar para el jueves próximo un encuentro de cancilleres con el objetivo de considerar la reestructuración de la deuda soberana, el caso de Argentina y sus consecuencias sistémicas. El representante alterno ante la OEA, Julio César Ayala, dijo que es urgente y de interés común para todos los estados americanos. No existe un marco jurídico internacional para la reestructuración de deudas soberanas. Hoy se ha puesto en jaque a la Argentina. Sin embargo, cualquier país que deba enfrentar en el futuro una reestructuración de su deuda podrá estar en la misma encrucijada, toda vez que aun si se lograra un 99,9% de adhesión voluntaria al proceso de canje, el 0,1% de los bonistas estaría habilitado y en condiciones de invalidar toda la reestructuración. El embajador uruguayo ante la OEA, Milton Romani, lo calificó como un atentado contra los derechos humanos. Y el atentado que hacen los fondos especulativos contra una decisión soberana de la Argentina es también un atentado contra las posibilidades de desarrollo con inclusión social.
El representante de Ecuador, Marco Albuja, denunció que el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos a favor de esos fondos especulativos pone en riesgo al sistema financiero internacional. Por su parte, los embajadores de Nicaragua, Venezuela, Colombia, Chile, Santa Lucía, México y Guyana, entre otros, también patentizaron su solidaridad con la nación sudamericana. Solo el 7,6% de los bonistas no aceptaron la reestructuración de la deuda con el gobierno argentino. Pagar ahora, conforme a la sentencia del juez neoyorquino Tomás Griesa, los 1.330 millones de dólares que exigen los fondos buitre puede provocar que el resto de los bonistas que renegociaron el 92,4% inicien demandas por valor de más de 120.000 billones de dólares. Estamos hablando de más del 50% de las reservas internacionales de Argentina. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, calificó hoy de inmoral e injusta la deuda externa argentina contraída por los gobiernos anteriores. Dijo, más que una deuda externa, es ya una deuda eterna. Acontecer económico mundial. Hasta un próximo encuentro. Buenas noches, bienvenidos a la información cultural. Hace 53 años, Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana, tuvo un encuentro con intelectuales y artistas en un suceso que pasó a la historia como palabras a los intelectuales. El doctor Eduardo Torres Cueva, director de la Biblioteca Nacional de Cuba, nos recuerda el momento en que fueron pronunciadas aquellas palabras. Se trataba de una época de cambios, grandes cambios para la sociedad cubana en general, que implicaban también a la vida cultural del país y sus creadores de entonces. La libertad para la creación artística, la relación entre revolución y cultura, el diálogo entre artistas y la dirección del país se convirtieron en puntos vitales para el trazado de la política nacional. El llamado de Fidel a enriquecer la vida espiritual de los cubanos, a renovar los procesos de creación, a intentar la plenitud intelectual, sigue siendo constante de la Revolución Cubana y su política cultural. Diuber Farías Aúcar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La orquesta Juan Formel y los Bambán comenzará una gira nacional próximamente. Los detalles en el siguiente reporte. Durante los festejos por el 26 de julio, iniciará la gira nacional de los Bambán por todas las provincias cubanas. El acontecimiento comenzará por Artemisa, sede del acto central, por el 26 de julio. La gira empezará el 26 de julio en Artemisa, es la primera provincia que se va a hacer. Y bueno, después vamos a hacer Pinar del Río, vamos a empezar por el occidente, porque vamos a ir y regresar el mismo día, Matanzas, después se va a hacer Villa Clara, Cienfuegos, y ya a partir del día 19 de agosto es que empezamos a trabajar en Oriente. Virgilio de Agurfé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finalizamos con noticias desde Las Tunas a propósito de la jornada cucalambiana. Por vez primera en el concurso nacional Cucalambé de décima escrita se premiaron 2 cuadernos, Inmutaciones del solitario del tunero Miguel Mariano Piñero y Aspavientos del avileño Herbert Toranzo. Los integrantes del jurado reconocieron a los autores por la calidad y el alto lirismo de las obras, las cuales fueron seleccionadas entre una veintena de propuestas. La jornada cucalambiana reserva para sus últimos momentos el evento teórico y los homenajes a Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambé, en el aniversario 185 de su natalicio. Desde Las Tunas, Telma Machado y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con este reporte concluye nuestro segmento. Le habla Dagner Relova. Buenas noches. Y entre las obras que rehabilita el país para mejorar parámetros técnicos y la seguridad vial, sobresale la recuperación del popularmente conocido Puente de Hierro de la calle 11 en el municipio capitalino Plaza de la Revolución. El diseño y el proyecto de la inversión devolverá la condición giratoria a esa estructura. Los trabajos son asumidos por brigadas especializadas de los astilleros de Casablanca del Ministerio del Transporte. Este era el puente de 59 metros de longitud situado en la calle 11. Su estructura de hierro enlazaba a los municipios Playa
y Plaza de la Revolución. Este puente fue originalmente un puente ferroviario traído desde los Estados Unidos ya fabricado y se colocó a la altura de la calle Línea, que era la calle por donde fundamentalmente transitaban los tranvías en el recorrido de Plaza a Playa. Estuvo ahí hasta los años 50, principios de los años 50, en que se construyó el túnel de la calle Línea y desaparecieron los tranvías de circulación. El puente se trasladó hacia acá, hacia su ubicación actual en la calle 11. Después de más de 9 décadas en servicio, el alto grado de deterioro y el desgaste de los elementos técnicos constituían un riesgo para la seguridad de vehículos y peatones. Este es un puente que por su característica de patrimonio se nos solicitó que tuviera sus mismas características de diseño, por supuesto, pero basado en las tecnologías actuales y los materiales actuales, lo cual permitió optimizar el peso y darle mayor fiabilidad y seguridad en las futuras operaciones del puente después que quede instalado. Tras el desmontaje total del viejo puente, se trabaja en la fabricación de la nueva estructura y en una pasarela peatonal provisional que deberá ser colocada en el lugar a finales del mes de julio. El puente debe concluir con la tercera etapa que comienza el 6 de octubre y debe quedar totalmente abierto al paso de vehículos y peatones para el 27 de diciembre. La recuperación de este puente giratorio permitirá además el acceso de embarcaciones a los astilleros Chuyima en el río Almendares. El ministro del Transporte, César Arocha Macit, al recorrer la obra, dijo que este proyecto y el mantenimiento del puente de Bacunayagua a 110 metros de altura sobresalen entre las millonarias inversiones que ejecuta el país para el mejoramiento y la seguridad de la circulación vial. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar las honras fúnebres del general de Cuerpo de Ejército de la Reserva, Sixto Batista Santana. El otorgamiento de la certificación internacional al laboratorio de la refinería Camilo Cienfuegos. Y el arribo este martes a La Habana del buque escuela de la Armada Argentina. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano y Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.